Prepárense para un viaje increíble. Hoy nos vamos a la Antártida. Uf, qué frío. Sí que hace frío, pero vale la pena. Allá, un descubrimiento asombroso nos espera. Un núcleo de hielo que guarda secretos climáticos de hace más de 1.000.000 de años. Más de 1.000.000 de años. Eso es mucho antes de que los humanos modernos caminaran sobre la Tierra. Exactamente. Imagínate, este núcleo de hielo que fue extraído por científicos de la Universidad de Copenhague. Ah, sí, esos científicos son increíbles. Bueno, este núcleo mide 2.8 kilómetros de profundidad y contiene información climática de hasta 1.2 millones de años atrás. ¡Wow! Es como una cápsula del tiempo congelada. Sí, es el registro más antiguo que tenemos. Y lo que lo hace aún más especial son las burbujas de aire atrapadas en el hielo. Burbujas de aire. ¿Y qué tienen de especial? Actúan como pequeñas ventanas al pasado. Revelan la composición de la atmósfera en diferentes épocas. Espera, entonces, ¿podemos saber cómo era el aire hace 1.000.000 de años? Exacto. Podemos analizar la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, que existían en la atmósfera en ese entonces. Eso es increíble. Es como si pudiéramos viajar en el tiempo y tomar muestras del aire, y solo se pueden analizar los gases. No solo eso. También podemos estudiar otros elementos presentes en el hielo. Por ejemplo, rastros de ceniza volcánica. Ceniza volcánica. Interesante. Sí, nos dan pistas sobre erupciones volcánicas pasadas. Es como tener un registro completo de los eventos que han afectado al clima de nuestro planeta. Suena fascinante. ¿Y qué nos dice ese núcleo en particular? Bueno, he oído hablar de un cambio en los ciclos glaciares. Ah, sí, la transición del Pleistoceno medio. Este núcleo nos ayudará a comprenderla mejor. Pleistoceno medio. ¿Qué es eso? Suena algo de la era de los dinosaurios. Jeje, no tan antiguo, pero sí es un periodo crucial en la historia climática de la Tierra. Ocurrió entre 900.000 y 1.2 millones de años atrás. Entiendo. ¿Y qué pasó durante este periodo? Bueno, durante este tiempo, los ciclos glaciares, que solían durar 41.000 años, se extendieron a 100.000 años. Un cambio tan drástico. ¿Y qué causó esa transformación? Esa es la gran pregunta que los científicos esperan responder con la ayuda de este núcleo. Hay varias teorías, pero aún no hay una respuesta definitiva. Ya veo. Comprender este cambio en los ciclos glaciares debe ser fundamental para entender el cambio climático actual, ¿verdad? Sin duda. Al estudiar cómo la Tierra respondió a los cambios climáticos en el pasado, podemos obtener información valiosa para comprender y predecir los efectos del cambio climático actual. Es decir, que este núcleo de hielo no solo nos habla del pasado, sino que también nos puede ayudar a afrontar el futuro. Exactamente. Nos proporciona una perspectiva mucho más amplia sobre la historia del clima de la Tierra. Interesante. Y hablando de eso, ¿cómo se utiliza la información de este núcleo para mejorar los modelos climáticos? Bueno, al incorporar datos precisos sobre las condiciones atmosféricas del pasado, los científicos pueden calibrar y validar los modelos climáticos que utilizamos para predecir el clima futuro. Entonces, gracias a este descubrimiento, podemos tener predicciones más precisas. Correcto. Estos modelos mejorados nos permiten predecir con mayor certeza los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos. Vaya, eso suena crucial para poder prepararnos mejor para el futuro. Pero obtener esta información del núcleo de hielo no debe ser tarea fácil, ¿no? Tienes razón, es un proceso complejo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los científicos? Bueno, uno de los mayores desafíos es el costo y la logística de la extracción. Las expediciones a la Antártida son muy costosas y requieren una planificación meticulosa. Claro, es una de las regiones más remotas e inhóspitas del planeta. Exactamente. Y no solo la extracción es complicada, el transporte y el almacenamiento del núcleo también son delicados. Se deben tomar medidas extremas para evitar cualquier tipo de contaminación que pueda afectar los resultados del análisis. Entiendo. Mantener la pureza de la muestra es esencial para obtener resultados confiables. Precisamente. Imagina. Un pequeño error podría distorsionar nuestra visión del pasado y afectar nuestras predicciones futuras. ¡Qué responsabilidad tan grande! Y hablando del análisis, ¿cómo se extrae la información de este núcleo de hielo? No creo que sea tan simple como mirar el hielo con una lupa. Tienes razón, jeje. Una vez que el núcleo llega al laboratorio, se corta en secciones y se analiza utilizando diferentes técnicas. Una de ellas es el análisis de las burbujas de aire, que nos permite conocer la composición de la atmósfera en el pasado. Ya veo. Pero, ¿cómo saben los científicos a qué época pertenece cada capa de hielo? Buena pregunta. Se utilizan métodos de datación, como la datación por radiocarbono, para determinar la edad del hielo en cada capa del núcleo. Datación por radiocarbono. Es como la que se usa para determinar la edad de los fósiles. Exactamente. Se basa en la desintegración del carbono 14, un isótopo radiactivo del carbono. Entiendo. Entonces, cada capa de hielo es como una página en un libro de historia,
Y la datación por radiocarbono nos permite ordenar esas páginas cronológicamente. Una excelente analogía. Y gracias a esta meticulosa datación, podemos reconstruir la historia climática de la Tierra con una precisión asombrosa. Es increíble cómo un simple núcleo de hielo puede contener tanta información sobre nuestro planeta. Sí, es realmente fascinante. Y esto es solo el comienzo. Hay mucho más que podemos aprender de este núcleo. Y cada capa de hielo es como una fotografía congelada en el tiempo, ¿no? Es una gran analogía. Y no solo podemos ver la composición del aire en esas fotos, sino también obtener información sobre eventos específicos, como erupciones volcánicas. Exacto. El núcleo de hielo puede contener rastros de ceniza volcánica y otros materiales que fueron expulsados a la atmósfera durante las erupciones. O sea que podemos tener una idea del impacto que tuvieron estos eventos en el clima global. Podemos saber, por ejemplo, si una erupción volcánica específica causó un enfriamiento o un calentamiento global. Claro que sí. Podemos estudiar cómo las erupciones volcánicas afectaron la temperatura, la radiación solar e incluso los patrones de precipitación en diferentes partes del mundo. Increíble. Es como si este núcleo fuera una ventana a la historia del clima. Y hablando de historia, ¿cómo se extrae y analiza la información del núcleo? No creo que sea tan simple como mirar el hielo. Sheheno, no es tan simple, es un proceso complejo que involucra diferentes técnicas. Primero, el núcleo de hielo se extrae y se cortan secciones. Esas secciones se transportan a laboratorios especializados donde se analizan con mucho cuidado. Imagino que se deben tomar medidas extremas para evitar la contaminación de las muestras. Por supuesto, se trabaja en ambientes controlados y con equipos especiales para asegurar la integridad de las muestras. Cada sección del núcleo se manipula con sumo cuidado para evitar cualquier contacto con el aire o partículas que puedan contaminarla. Suena a un proceso muy delicado. Lo es. Un pequeño descuido podría arruinar todo el trabajo. Entiendo. Y una vez que las secciones están en el laboratorio, ¿qué tipo de análisis se realiza? Se realizan diversos análisis, desde análisis químicos para determinar la composición del aire atrapado en las burbujas, hasta análisis isotópicos para determinar las temperaturas del pasado. Análisis isotópicos. ¿Qué es eso? Bueno, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Al estudiar la proporción de diferentes isótopos en el hielo, podemos obtener información sobre la temperatura en el momento en que se formó. Interesante. Es como si el hielo guardara la memoria de la temperatura. Exactamente. Es una técnica muy precisa que nos permite reconstruir las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo. Fascinante. Y ya que hablamos de tiempo, ¿cómo se determina la edad del hielo en cada capa del núcleo? Se utilizan métodos de datación, como la datación por radiocarbono. Datación por radiocarbono. Es como la que se usa para los fósiles. Exacto. Se basa en la desintegración del carbono 14. Entonces, gracias a la datación por radiocarbono y al análisis de isótopos, podemos saber no solo la temperatura del pasado, sino también cuándo ocurrieron los cambios climáticos. Precisamente, podemos crear una línea de tiempo detallada de la historia climática de la Tierra. Es como un mapa que nos muestra cómo ha evolucionado el clima a lo largo de millones de años. Es un trabajo impresionante. Pero más allá de la historia, ¿cómo se conecta este conocimiento del pasado con el presente y el futuro? Buena pregunta. Como mencionamos antes, la información obtenida de los núcleos de hielo es crucial para mejorar los modelos climáticos. Sí, recuerdo que dijiste que esos modelos sirven para predecir el clima futuro. Exactamente. Y al alimentar estos modelos con datos precisos del pasado, podemos probar su exactitud y mejorar su capacidad para predecir el clima futuro. Es como entrenar a un atleta. Cuanto más practique con datos reales, mejor será su rendimiento. Ya veo. Es como si el pasado nos diera las claves para entender el presente y predecir el futuro del clima. Exactamente. Los modelos climáticos más precisos nos permiten predecir con mayor certeza los impactos del cambio climático y tomar medidas para mitigarlos. Esto nos da una herramienta poderosa para afrontar los desafíos del cambio climático. Sin duda. Y no solo a nivel global, sino también a nivel local. La información climática del pasado nos permite entender cómo el clima ha afectado a diferentes regiones del mundo a lo largo del tiempo. Eso es importante para desarrollar estrategias de adaptación específicas para cada región, ¿verdad? Exactamente. Podemos estudiar cómo las variaciones climáticas del pasado han influido en la disponibilidad de agua, la agricultura, los ecosistemas y otros aspectos de la vida humana. Es como si pudiéramos aprender de las experiencias del pasado para construir un futuro más resiliente. Y este descubrimiento en la Antártida es solo la punta del iceberg. Hay muchos otros núcleos de hielo en diferentes partes del mundo que esperan ser estudiados. Es emocionante pensar en las posibilidades. ¿Qué otros secretos nos depararán estos núcleos de hielo? Imagino que cada núcleo tiene una historia única que contar sobre el clima de nuestro planeta. Sí, cada núcleo tiene su propia historia.
Y este de la Antártida es una pieza clave para entender el rompecabezas del clima global. Hablando de piezas clave, antes mencionaste que este descubrimiento es muy importante para la comunidad científica internacional. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, este hallazgo ha generado mucha expectación entre los científicos de todo el mundo. Imagina tener acceso a datos climáticos de hace más de 1 millón de años. Es un sueño hecho realidad para muchos investigadores. Sin duda. ¿Y cómo ayudará este núcleo de hielo a la comunidad científica a nivel internacional? Se compartirán estos datos. Por supuesto. La ciencia avanza gracias a la colaboración. Los datos obtenidos de este núcleo se compartirán con la comunidad científica internacional, permitiendo que investigadores de diferentes países y disciplinas puedan estudiarlos. Entonces, este descubrimiento impulsará la colaboración científica a nivel mundial. Exactamente. Es como si hubiéramos encontrado una nueva pieza de un rompecabezas gigante y ahora todos los científicos del mundo pueden colaborar para armarlo. ¡Qué emocionante! Y además de la colaboración, ¿de qué otras maneras este núcleo de hielo beneficiará a la ciencia? Bueno, la información obtenida de este núcleo servirá para validar y mejorar los modelos climáticos que se utilizan en todo el mundo. Los que sirven para predecir el clima futuro. Sí, esos mismos. Al comparar los datos de este núcleo con las predicciones de los modelos, los científicos podrán identificar las fortalezas y debilidades de los modelos y ajustarlos para obtener resultados más confiables. O sea que gracias a este núcleo de hielo, las predicciones climáticas serán más precisas. Exactamente. Y esto nos permitirá tomar mejores decisiones para afrontar el cambio climático. Pero eso no es todo. Este descubrimiento también abre nuevas líneas de investigación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, al analizar la composición del aire atrapado en las burbujas de hielo, los científicos podrán estudiar la evolución de la atmósfera a lo largo de un periodo de tiempo mucho más amplio. Es como tener una ventana a la historia de la atmósfera de la Tierra. Exactamente. Podremos entender cómo ha cambiado la composición de la atmósfera a lo largo del tiempo, cómo han fluctuado los gases de efecto invernadero y qué factores han influido en estos cambios. Es realmente fascinante. Y con todo este conocimiento, ¿qué impacto tendrá este descubrimiento en la lucha contra el cambio climático? Bueno, como ya hemos comentado, una mejor comprensión del clima del pasado nos permite predecir con mayor precisión los efectos del cambio climático actual y futuro. Y cuanto más precisas sean nuestras predicciones, mejor podremos prepararnos para los desafíos que nos esperan. Tendremos más herramientas para tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias de mitigación y adaptación más efectivas. Exacto. Podremos anticiparnos a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, las sequías y los eventos climáticos extremos, y tomar medidas para proteger a las comunidades y los ecosistemas más vulnerables. Es un mensaje de esperanza en medio de la crisis climática. Sin duda, este descubrimiento nos recuerda que, aunque enfrentamos grandes desafíos, también tenemos las herramientas y el conocimiento para superarlos. La ciencia nos está mostrando el camino, y este núcleo de hielo es una brújula que nos guía hacia un futuro más sostenible. Una excelente analogía. Y con esa inspiradora reflexión, llegamos al final de nuestro viaje al pasado climático. Ha sido fascinante descubrir cómo un núcleo de hielo de la Antártida nos está ayudando a comprender el clima de nuestro planeta y a construir un futuro más resiliente. Y recordemos que cada uno de nosotros también tiene un papel que jugar en esta historia. Al comprender la ciencia del clima y tomar acciones para reducir nuestro impacto ambiental, podemos contribuir a un futuro más sostenible para las generaciones venideras.